Hermanos, por el tiempo que nos concede y que Él siempre nos está reuniendo en la reunión celestial. Somos parte de esa iglesia que no solamente fue comprada por un precio de sangre, sino que es parte del gran propósito de Dios, de ese gran propósito eterno, que fue concentrado en Cristo Jesús, el Señor nuestro, de manera que como casa, como iglesia, nosotros, el tiempo que nos acercamos y nos reunimos, es un tiempo de subir, es un tiempo de encontrarnos cara a cara, rostro a rostro, con el de nuestro Señor Jesucristo, que es el centro de todas las cosas. ¿Y por qué hablamos de ese rostro? Porque es importante que el rostro sea iluminado por la gloria de Cristo, que nuestros rostros sean iluminados por la gloria de Cristo, como casa, como iglesia. Y en medio de toda circunstancia que podamos estar viviendo, en medio de toda circunstancia natural, podamos vislumbrar el tiempo del Señor y a lo que el Señor nos está llevando y llamando en este tiempo. Estamos construyendo con la gracia del Señor algunas de las cosas que son algunos fundamentos que tienen que ver con la manifestación apostólica que podemos vislumbrar en la faz de Jesucristo primeramente, y cómo el Señor fue trabajando en sus distintas áreas ministeriales a lo largo de toda su vida, ¿cierto? Y que todas estas cosas fueron escritas para que nosotros pudiéramos tomarlas como un ejemplo y para poder seguir sus pisadas. Y la semana pasada estábamos hablando de 4 elementos que son fundamentales, y queríamos un poco retomar eso y en la gracia del Señor poder referirnos a cada una de ellas. Para avanzar un poco dentro de esta palabra, hermanos, no podemos desconocer esta palabra que está en Zacarías, ¿cierto? Donde el Señor está hablando a Zacarías una palabra para Zorobabel, gobernador. Y esa palabra no es con ejército ni es con espada, sino con tu espíritu. No hay duda de que en este tiempo el Señor está llevando a su iglesia a dejar toda forma personal, todo argumento, toda muletilla, y encontrarnos con el Espíritu del Señor. El Señor nos está llevando a dejar toda usanza que por mucho tiempo podamos haber estado transitando, ¿cierto? Podamos haber estado usando, podamos haber estado ocupando en nuestra vida. Y el Señor en este tiempo está poniendo seguramente en esa crisis bendita, porque los procesos de cambio del Señor están relacionados con que el Espíritu de Dios tome gobierno de todo nuestro ser, porque la Escritura dice que donde está el Espíritu, que primero que nada dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu, donde está el señorío del Espíritu de Dios, ahí se produce verdadera libertad. Entonces el Señor está tratando, hermanos, y no podemos sacar nuestra mirada de que el Señor está tratando con todos nosotros. Por causa del llamamiento, por causa de su amor, Él está tratando de la misma manera como trató con cada uno de los que llamó para ser sus discípulos, ¿cierto? Él trató con cada uno en forma individual, observando cuáles eran las áreas que debían ser alineadas al amor, alineadas a la gloria de Cristo, alineadas al mandato, alineadas a esa voluntad perfecta que está en Cristo Jesús. Y hoy día no es distinto. El Señor está trayendo a su iglesia a un tiempo donde quiere encontrarse con ella cara a cara. ¿Y por qué hablamos de Zorobabel? Que no es con ejército ni es con espada, sino con su espíritu, porque Zorobabel, al ser... La palabra Zorobabel significa semilla de Babilonia. Y lo que el Señor quiere tratar, ¿cierto?, con su casa es sacar toda semilla de Babilonia que haya sido puesta en nosotros como una forma, como una práctica, como un espíritu. El Señor viene a través del señorío del Espíritu a quitar toda influencia espiritual que esté operando, que esté produciendo en su iglesia una atmósfera que es distinta a la del Espíritu de Dios. Por eso que esta palabra es dirigida a Zorobabel. Entonces, nosotros referimos
en relación a esta palabra, el Señor nos mostraba un ejemplo, ¿cierto? Que era el ejemplo de Asa. Asa fue un rey, ¿cierto?, de Judá. Una vez que Israel se divide, ¿cierto?, quedan expuestas las 10 tribus del norte y por otro lado Judá y parte de la tribu de Benjamín. Asa es uno de los reyes de este sector, ¿cierto?, o llamado de las tribus del sur, o de Judá, así se le llamaba. Y este rey tuvo que zafar algunas cosas, ¿cierto? Entre ellas, como lo dijimos, en este tiempo el Señor nos quiere sacar de la influencia de la mujer, o salir de la matriz, o salir de un proceso de amamantamiento, ¿cierto? Salir de ese proceso de esa forma de apego, pero que tiene que ver con esas áreas que en nosotros no han sido conformadas. El Señor quiere tocar esos procesos en este tiempo para que salgamos a una manifestación mayor. ¿Por qué? Porque la iglesia, dijimos, está atravesando un tiempo de juventud y en ese propósito se manifiesta ese tiempo de lucha. Y es importante que salgamos de esa atmósfera. Y este es Segunda de Crónicas 14, ¿cierto? Una de las cosas que este rey, llamado Asa, que significa médico, sanidad, cura, está hablando de cómo salir de esos procesos de maternidad para luego ser introducido en una atmósfera y en una manifestación gloriosa de una palabra apostólica que venga a establecernos en un procedimiento del Señor que sea mayor. ¿Qué cosas hizo Asa en ese sentido? Nosotros dijimos que trató con Maaca, ¿cierto? Trató con su abuela, con áreas de matriarcado que venían ya estableciéndose en generaciones, y el Señor empieza a tratar con él, ¿cierto? Y una de las cosas que hizo, según Segunda de Crónicas 14:12, es que hizo lo bueno delante de los ojos de Dios, ¿cierto? Sacó los altares, destruyó los símbolos de Aserá. Verso 4, mandó a Judá, y esto es fundamental para este tiempo, mandó a Judá que buscase a Jehová de todo su corazón, que buscase a Dios. Es necesario que en este tiempo la casa, la iglesia, busque al Señor, y busque al Señor para poner por obra su palabra. Entonces es un tiempo de buscar a Dios, y esa búsqueda es perseguir al Señor. No es una búsqueda cualquiera. El Señor está trayendo toda suerte de crisis para que nuestras vidas persigan la gloria de Dios, persigan su nombre, persigan su voluntad, persigan su carácter, persigan su rostro. Eso es lo que el Señor está haciendo. Por lo tanto, ninguna de las cosas que estamos viviendo puede salir de esa mirada en este tiempo, hermanos. El Señor no está queriendo que su iglesia se centre en Él, no se centre en sí misma, no se centre en lo que me pasa, se centre en la mirada hacia el Señor, de lo que Él está queriendo. Porque en esa medida vamos a encontrar, y nos vamos a encontrar en el tiempo del propósito eterno, y nos vamos a poder reunir, ¿cierto?, junto con todos aquellos que no solamente exaltan su nombre, sino aquellos que han sido llamados por su nombre, en una sintonía de unidad. Verso 6, una de las cosas que hace Asa es edificar ciudades fortificadas. Pero nosotros dijimos algo que es muy importante, que este tipo no edifica producto del miedo, no edifica producto de la precaución. Él edifica porque él buscó a Dios, y cuando nosotros buscamos a Dios, primeramente, como dice la Escritura, Él viene a un tiempo de paz. Y segundo, el Señor empieza a dar diseños, porque cada vez que buscamos a Dios y Él nos establece en esa paz, lo que Él está haciendo es que nos está llevando al Edén, al propósito eterno. Entonces, en esa manifestación del Edén es que se producen ciertos diseños, ¿cierto?, que empiezan a operar en una casa o en una familia cuando la casa empieza a buscar a Dios. Y eso es muy importante. Por lo tanto, este edificar ciudades fortificadas, ¿cierto?, está relacionado con, según la Escritura, con hacerse fuerte en la aflicción. Eso es fortificar. Fortificar es hacerse fuerte en la aflicción. Y dígame que este proceso no ha sido un proceso aflictivo en distintas áreas, ¿cierto?, para el mundo. Pero para la casa del Señor, el Señor entrega los lineamientos para que nos fortalezcamos y encontremos, como dice la Escritura, que todas las cosas ayudan a bien a los que Dios ama. Por lo tanto,
Esto es muy importante que lo entendamos, que fortalecer es simplemente hacerse fuerte en la aflicción, en la figura de la aflicción. Ahora, ¿por qué se produce este proceso en la vida de nosotros? Porque ya la tierra ha sido tratada. Ya ha sido tratado el corazón. Nosotros si vemos en el Nuevo Testamento, cuando Jesús empieza a hablar acerca de la parábola del sembrador, habían palabras que quedaban incrustadas al lado del camino, que quedaban incrustadas entre piedras, incrustadas entre espinos, porque había toda una suerte de maldición, había toda una suerte también de tropiezos que no permiten que la palabra se abra paso en nosotros, para que nosotros podamos accesar a la voluntad de Dios y al propósito eterno. Por lo tanto, esta parábola habla claramente que lo primero que se debe sanar, y Jesús lo decía, porque la tierra es el corazón del hombre. Entonces, en este proceso de Asa, lo que se está tratando es, primeramente, es el corazón. Y es por eso que el reinado de Maca, que es la representación del corazón maternal, que había sido corrompido por la opresión, y esto lo conversamos ya, entonces el Señor viene trae a Asa a un tiempo distinto, porque ya la tierra estaba en paz. Entonces, dentro de ese proceso, cuando la tierra ya está en paz, nosotros volvemos al Edén. ¿Por qué? ¿Por qué volvemos al Edén? Porque aquí la palabra paz tiene que ver con entrar en el reposo de Dios. ¿Nos trae reposo las cosas que escuchamos? Cuando viene una situación difícil, ¿en qué tierra estamos? ¿En qué lugar estamos? ¿Estamos en la posición de reposo para ver al Señor? ¿O todavía estamos en tierras? Y eso es la influencia de la mujer. Eso es la influencia del corazón. El Señor nos está llevando a salir de eso para entender que el estar en el reposo nos va a posicionar en un lugar del Edén. En un lugar del Edén, hermanos, donde a través de esa posición de reposo en la cual Dios dejó a Adán, en esa posición lo hizo entrar en un sueño profundo que tiene que ver con la revelación, y empieza a sacar de su costado, a edificarle una mujer. No podemos edificar si no estamos desde una posición de reposo. Por eso la Escritura dice que en vano edifican los edificadores, y en vano vela la guardia si el Señor no edifica la casa y si el Señor no guarda la casa. Eso tiene que ver con que nosotros estemos en una atmósfera y en una posición de reposo. Hermanos, nosotros no podemos edificar sin reposo. Y ojo, porque dentro de la edificación está muy relacionado la toma de decisiones. La toma de decisiones es un factor de la edificación. Por lo tanto, no podemos llegar y tomar decisiones si no estamos en el reposo del Señor. Y en este tiempo el Señor está llevando a su casa a esa posición, tratando todas las cosas a fondo para ponerla en una posición de Edén. Entonces, como dijimos, le edificó, le construyó Baná una mujer, ¿cierto? ¿Para qué? Porque cuando salimos de ese proceso, salimos del proceso natural. ¿Y cuál es el proceso natural? El proceso natural es que el hombre procede de la mujer. Naturalmente, todos salimos de nuestras mamitas, ¿cierto? Pero en el reino de Dios no es así. Es la mujer quien procede del varón. Y estamos hablando de una posición en Cristo. Esto no se puede dar si no se ha llegado a esa posición. Entonces tenemos a un Adán, ¿cierto?, que se le edifica a una mujer. Y dentro de esa edificación, él tenía que cercarla. Y ocupamos esa posición gloriosa de cercar, que tiene que ver con guardar como con espinas. Y usted sabe lo que pasó después. Después de esto, el hombre cayó, ¿cierto?
el hombre no cercó, entró la serpiente, que era más astuta, ¿cierto?, que el varón. Y esto es muy interesante porque la Escritura dice que la base de varón está muy relacionado también con astuto. Por lo tanto, la serpiente era más astuta. Había una línea en el hombre que podía discernir el tratamiento de la serpiente. Pero, ¿qué pasó? Su negligencia lo llevó a no cercar. Pero esta gloriosa obra de Cristo, hermano, nos lleva a la cruz. Porque el Señor en la cruz, hermano, cuando a Él le ponen esa corona de espinas, Él vino a cercar el huerto de su iglesia. Él vino a cercar con espinas. Esa corona de espinas es el cerco que el primer Adán no puso y el postrer Adán edificó para que la iglesia estuviera protegida, estuviera en un ambiente sano, en un ambiente del Señor. El Señor está llevándonos a ese tiempo. Entonces, lo primero que hizo este Asa fue buscar a Dios. Y me gusta ese buscar porque es perseguirlo. Perseguirlo. Es saber en este tiempo dónde está Dios, dónde está el Señor. Debemos buscar esas instancias donde el Señor está para correr a Él, para que podamos tomar de Él, tomar lo que en este tiempo necesitamos. Si necesitamos respuestas, corramos a Él. Si el Señor nos pone una persona, corramos hacia ahí. Si es que Cristo está ahí, tenemos que correr. Pero el término ahí es perseguirlo. No es una búsqueda pasiva. Y es por eso la remoción que está viniendo, porque obliga, o no es que obligue, el espíritu queda abierto a una manifestación de clamor y de gloria. Entonces, pero todo esto en función de sacar una raíz, como dijimos al principio, de Babilonia. Y la semana pasada, pastora Anita, que ella hoy día no pudo venir, está un poquito enferma para que usted pueda estar orando por ella, nos hablaba de 4 elementos que son literalmente la conformación de una casa. Literalmente, 4 elementos que ocupó Asa para esta edificación, ¿cierto? En el verso 7, ¿cierto?, de Segunda de Crónicas 14. Dijo por tanto a Judá: edifiquemos estas ciudades y cerquémoslas de muros con torres, puertas y barras o cerrojos. Entonces, 4 elementos importantes que ocupó Asa. El primer elemento lo compartía la semana pasada pastora Anita, tiene que ver con muros. No olvide que él empieza a construir el Edén en medio de Judá, porque Dios le había dado paz. O sea, él toma un diseño que ve del cielo, lo trae y lo empieza a establecer, empieza a trabajar ese diseño, empieza a construirlo. Y es que el Señor le dio paz, entonces es el momento de construir. ¿Y construir en función de qué? Del propósito eterno que estaba en el Edén. En ese propósito eterno, él, en el diseño de Dios, logra vislumbrar 4 cosas. ¿Cuáles son? Muros con torres, puertas y cerrojos. 4 elementos súper importantes para edificar una ciudad cercada, para establecer el diseño de Edén en Judá. Eso es literal. Entonces, estos muros, dijimos la semana pasada, que está relacionado con unir. Tiene que ver con el diseño de la unidad. Este muro es un muro de protección. Ahora, en esta búsqueda, ¿cierto?, como dijimos, de perseguir al Señor, el Señor nos lleva a este momento y nos muestra este diseño para construir. Para construir esta voluntad del Señor en medio de la unidad. Y en medio de esta unidad hablamos de que esta unidad está relacionada con la Shema. Lo que el Señor le decía a Israel. Le decía: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es una ejad. El Señor nuestro Dios es una ejad. Y para que se dé una ejad o esa unidad, tenemos que estar en el Espíritu de Cristo y en el Espíritu de la palabra.
tenemos que tener una unidad del espíritu y una unidad de la palabra. Dentro de esa unidad, ¿cierto?, que dice el Antiguo Testamento, ¿cierto?, uno puede ver graficado claramente en Jesús, en Juan 17:20, cómo el Señor podía vislumbrar esta unidad. Y podemos leerlo. ¿Alguien lo puede buscar, por favor? Juan 17, del 20 al 23, que lo leímos la semana pasada, pero estamos recordando para entrar en lo que tenemos que entrar. Juan 17, del 20 al 23. Amén. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Esto es súper importante, hermanos. Es súper importante porque este llamado es para los que creen. ¿Pero para qué? Porque los que creen tienen que entrar en una función, o en medio de esa unidad donde comenzamos a adentrarnos, viene el conocimiento. Una cosa es creer, que está relacionado con nuestros procesos de fe, pero esa fe nos va a llevar a conocer en forma íntima al Señor. Es ese proceso de fe el que nos lleva a conocer, no hay otro camino. Y de esa manera el mundo va a ver el diseño, va a poder conocer el diseño. Si nosotros nos amamos, ¿cierto? Si nosotros estamos en Cristo, como Cristo está en el Padre, ese diseño de unidad. Y dentro de ese diseño de unidad, nosotros hablábamos de Pablo, ¿cierto? Y decíamos que Pablo estaba muy pendiente de esto porque él estaba preocupado de que no hubieran, en la casa del Señor no hubieran divisiones. ¿Por qué? Porque lo que hace la división es cortar, ¿qué cosa? El conocimiento del Señor y los procesos de fe. Y es por eso que él está muy pendiente como una atalaya en relación al que causa divisiones. Porque el que causa divisiones lo que viene a traer es un rompimiento de la fe y del conocimiento. Porque este es el camino para que nosotros seamos esa ejad, esa unidad, para que el mundo pueda vislumbrar una ejad, un cuerpo, al Cristo. De la misma manera en que Cristo anduvo esos 3 años y medio, hoy día verse como una iglesia compuesta, una iglesia en unidad, una iglesia en el Señor. Amén. Es tiempo de que entremos por la puerta. Y es tiempo de que el Señor empiece a edificarnos como casa espiritual. Pero también, aparte de eso, también hablamos de que, y decíamos que en el caso de Pablo, él tenía ciertos tratamientos con respecto al tema de la división. Y él decía que la persona que causa divisiones, después de una y otra amonestación, simplemente había que desechar. Había que empezar a ordenar la casa. También hablamos de la división en la palabra. ¿Por qué es importante la división en la palabra? Porque de la misma manera como Dios y el Hijo son uno, esa sustancia o ese logos que opera entre el Padre y el Hijo es la palabra. Y esa palabra es viva, y esa palabra también tiene unidad. Esa palabra nos lleva a que todos pensemos lo mismo. No es nuestro pensamiento, hermano, el que está llamando Pablo. Él está llamando a que la palabra esté en nuestra mente. ¿Para qué? Para que esa verdad se haga presente en todos nosotros y todos pensemos lo mismo. El pensar lo mismo no tiene que ver con mirar algo como igual. Él tolera la disensión, pero hay algo que regula la disensión y es la palabra. Cuando la palabra opera en nosotros, va a operar la unidad de la palabra en todos nosotros, en el hermano, en la hermana, en el hijo, en la hija. Entonces todos vamos a poder pensar una misma cosa, y en esa función, ¿cierto?, del Señor, de cercarnos con la palabra, nos va a permitir que la serpiente empiece a trabajar nuestras mentes. La palabra hace esa unidad. También hablamos de otro elemento que encuentro sumamente importante, hermanos, que es la torre. Porque la torre viene de una raíz que es migdal, ¿cierto? Que por analogía es un rostro, es un refugio. También habla de la función de una atalaya. Una de las cosas que más
encuentro importantes dentro de este Migdal o de hacer una torre, primero es construir esa unidad, ¿cierto? Que es el cercar con muros, esa unidad para que la serpiente no entre. Pero lo segundo es construir la torre. La torre tiene que ver con el ser. Tiene que ver con el ser. Por eso Jesús continuamente, primeramente el Señor se manifestó a Moisés como Él, yo soy. Y nosotros empezamos a visualizar que el yo soy es el que hacía todas las obras sobrenaturales. Las manifestaba el yo soy dentro de una posición de aflicción y de debilidad. ¿Se acuerda que por eso que Él debilitó a Moisés? Porque no podía el yo soy entrar en Moisés si no había debilidad. De la misma manera Jesús es exactamente lo mismo. ¿Se acuerda que en distintas maneras dice, yo soy el pan de vida? Yo soy la luz del mundo. El ser, en donde ese gobierno del Señor empieza a trasuntar todas las áreas de nuestra alma y nosotros podemos ser y entrar en esa conformación del Señor. Por lo tanto, esta torre es ser. Es el ser. Es el atalaya. Pero hay otra definición que la encuentro muy interesante, hermano, porque tiene que ver con el rostro. El rostro. ¿Y qué tiene que ver una torre con el rostro? Porque lo que el Señor está mostrando figurativamente es que ese rostro venga a estar alumbrado o venga a estar resplandeciente. Está hablando de la posición de la iglesia en las alturas, con el rostro resplandeciente. Hermanos, eso se construye. Alguien, por favor, que busque Mateo 17:2. Y alguien que busque, por favor, Éxodo 34:30. Que no está hablando de esta posición de la torre, del lugar alto. Pero no es un lugar alto solamente como un vigía. Es una posición de gloria. Primero, la expansión, el muro. Amén. Luego, la altura. El rostro alumbrado. Tenemos la palabra, por favor, Mateo 17:2. ¿Quién la tiene? Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol. Y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Está hablando entonces de un procedimiento de gloria. Jesús subiendo a la transfiguración, poniéndose en un lugar alto, en el lugar de la torre, construyendo ahí la torre y mostrando haciendo pasar a sus discípulos en esa construcción, enseñándole esa construcción, de que nuestros rostros sean alumbrados, sean resplandecidos por la gloria de Cristo. Y esto está muy relacionado con los procesos de revelación en nuestra vida. Es la revelación de Cristo, hermanos, la que va a producir en nuestro rostro un alumbrar de gloria. Es necesario buscar en el Señor y buscar al Señor en este tiempo y encontrarnos con esos procesos de gloria para que nuestras mentes, nuestro rostro sea alumbrado y resplandezcamos en la faz de Jesucristo. El Éxodo 34:30, por favor. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y he aquí la tez de su rostro resplandecía, y temieron acercarse a él. ¿Por qué temían el acercarse a él? ¿Por qué les generaba temor? ¿Se ha preguntado? ¿Por qué habrá sido que les generaba temor a la gente? Porque ellos se daban cuenta de que dentro de Moisés había una gloria que no era natural. Al punto de que la gente empezó a tener tanto temor que le decían, sube tú. Porque en esas alturas vienen manifestaciones del Señor que son totalmente distintas a las que conocemos. En las alturas estaba el sonido del trueno. Estaba el fuego, la manifestación del fuego. Todo ese festival pirotécnico que se manifestó cuando Moisés estuvo en las alturas, hermano. Por lo tanto, en este tiempo, el entender qué es lo que es construir una torre está relacionado con entender los procedimientos de gloria del Señor en nosotros.
dejarnos moldear por el Señor para que la gloria de Él se manifieste. ¿Por qué? Porque nosotros partimos hablando de que esta palabra, que no es con ejército, ni es con espada, sino con su espíritu, era una palabra a Zorobabel, que es la semilla de Babilonia. Y si nosotros experimentamos y echamos una mirada, hermanos, al Génesis 11:3, mire lo que nos vamos a encontrar en relación a esta torre, que tiene que ver con alumbrar el rostro. Porque Babilonia quiso usurpar este diseño. Acuérdese, esto es un diseño del cielo. Es un diseño de Dios que se establece en la tierra. ¿Y qué pasa en Génesis 11:3? Dice la Escritura lo siguiente: y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Es muy interesante, hermano, los detalles de este pasaje. Y le sirvió el ladrillo en lugar de piedra, y el asfalto en lugar de mezcla. Si nosotros empezamos a mirar los elementos que están aquí, el primer elemento que ellos toman para edificar, porque aquí la palabra, ¿cierto?, construir, ¿cierto?, dice, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar. Lo que ellos toman para edificar, para hacer ese baná, es ladrillo. No es la piedra. La piedra aquí en su raíz viene de una base que se llama baná, que es para construir. Es el elemento celestial que Dios usa para construir su gloria en medio de nosotros. Jesucristo se manifiesta como ¿quién? Como la piedra. Como la piedra fundamental. Pero ellos toman otro elemento que es muy parecido y que se llama ladrillo. Este ladrillo, si usted empieza a examinar y a escarbar en este ladrillo, es algo así como ser blanco, y que está relacionado con resplandecer. Pero este resplandor, hermanos, no es el resplandor de Cristo, es el resplandor de ellos. En este tiempo el Señor nos ayuda a detectar qué áreas de ladrillo están operando en nosotros, que es una apariencia de algo hermoso, pero no resplandece con la luz de Cristo. Ahora bien, vamos, hagamos ladrillo. Babilonia, semilla de Babilonia, cozámoslo con fuego. Aquí no ocupa la raíz que se ocupa para un fuego. Aquí ocupa la raíz que nosotros le hablamos el otro día, que es saraf. Y saraf viene de la palabra serafín. Por lo tanto, este ser blanco, hermanos, es una mezcla de algo propio con algo espiritual. Es una mezcla de una gloria entre que propia y es una gloria que tiene algo de espiritual, pero que es una mezcla finalmente de algo de Dios y que no es de Dios. Y tenemos la figura aquí de Nimrod, que es el que, ¿cierto?, fundó Babel, que tenía esa connotación, porque es una mezcla, porque tiene un área de rebelión, porque Nimrod es el que se pone en contra y delante de Dios. Delante de la iglesia, hermano, tiene que estar Cristo. Cuando otra entidad se pone delante, el Señor va a tratar con eso. Y es exactamente lo que aparece acá. Les sirvió el ladrillo en lugar de la piedra. Les sirvió esa hechura propia en lugar de esa construcción celestial que es en Cristo Jesús,
Ellos desechan a la piedra, desechan a Cristo y manifiestan su propia obra. ¿Por qué? Porque lo que buscan ellos es ¿qué? Es levantar su propio nombre, su propio carácter y no el carácter de Cristo. Y esa es la lucha entre las torres. Babilonia y lo que el Señor levanta como una construcción celestial que está en Edén. Entonces, el verso 4, y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, hagámonos un nombre. Y este nombre tiene que ver con el ego. Edifiquémonos una torre, edifiquémonos un rostro que parezca resplandeciente, pero que nosotros lo maquillamos. Nosotros nos maquillamos para vernos como algo. Y ahí toca muchas cosas esta cosa de Babilonia, porque entra en el área también de la cosmología, de los cosméticos. Por eso que es ser blanco, porque es maquillarte para verte como que eres resplandeciente, pero en el fondo tú le sacas el maquillaje y nos encontramos con cualquier cosa. Lo que el Señor en este tiempo nos quiere, y no estoy diciendo que el maquillaje sea malo, hermano, no. Lo que es malo es embetunarse, eso es lo malo. Amén. Es esa forma que el Señor está en este tiempo tratando, ¿cierto? Hagámonos un nombre, porque lo que busca Babel es hacerse un nombre. Es que mi carácter, es que la rebelión que está dentro de mí se manifieste como un carácter celestial, o trasonte una atmósfera celestial. Y es muy interesante porque esa obra se puede dar adentro de la iglesia. Se puede dar. Por eso el Señor en este tiempo está sacando esa raíz, tratando. Amén. Entonces descendió Jehová y usted sabe lo que hizo el Señor, confundió sus lenguas. Pero esa es la imagen de esa torre. Lo que el Señor nos quiere llevar es que con ese diseño del Señor edifiquemos una torre que tenga su rostro. Amén. Y ese el rostro de Cristo tiene que ver con entender la cruz de Cristo. Entender el negarse a sí mismo. Entender la vida de la piedad. Entender el misterio de la piedad que opera en su iglesia. De esa manera se va conformando el rostro de Cristo en su iglesia. Entonces se da cuenta, es adentrarnos en Cristo, buscarle desesperadamente para que Él forme en nosotros esa nueva creación que ya la hizo y la perfeccionó en Cristo Jesús por la obra de la cruz. Y hoy día vamos a entrar a otro elemento que es muy interesante, hermanos, en lo que nosotros entendemos el desarrollo de Cristo en nuestras vidas. Y en las puertas. Hermanos, no olvidemos que los diseños que el Señor pone en Asa parten de una búsqueda incesante. Cada vez que usted tenga una búsqueda incesante, va a entrar en el misterio. Porque el Edén se edificaba en el misterio de Dios. Y en ese misterio tú vas a empezar a entender diseños que no todo ojo los puede entender. Porque si uno inmediatamente dice una puerta, perfectamente, entonces decimos, ¿para qué sirve una puerta? ¿Para entrar y salir? ¿Para qué más? ¿Quién dijo eso? Conectar, sí, es para conectar. ¿Qué más? Cerrar un lugar. Para cerrar un lugar. Para asegurar un lugar. Pero ¿saben lo interesante? Es que esta puerta viene de una raíz que es delet. Y que está relacionado con bajar un balde para sacar agua. O sea, no tiene nada que ver con lo que nosotros entendemos que es una puerta. Pero aquí viene lo hermoso. Por otro lado, también significa una columna escrita de un rollo. Esta palabra puerta, hermanos, viene de oscilar. Pero no es lo que nosotros pensamos cuando la puerta tiene su bisagra. Porque nos da esa impresión, ¿cierto? Del oscilar de la puerta cuando se abre o se cierra. No. Esta raíz viene de una palabra que se llama dalal, que significa abatido, afligido, ser débil, pedir,
demandar. ¿Qué fue lo que descubrió Asa? En esa búsqueda incesante para luego construirla en la ciudad. ¿Qué puerta fue la que descubrió? Él entendió el diseño para que los cielos se abran y para que las oraciones sean escuchadas. Esa es la puerta que él edifica. Desde esa paz, desde ese lugar de reposo, él crea la puerta. Es por eso que le hace sentido cuando en Segunda de Crónicas 14:11 dice: y clamó Asa a Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. ¿Eso es una oración cualquiera? ¿Desde qué lugar está orando? De la aflicción. Está orando desde la debilidad. Y en esa debilidad el Señor te posiciona. En tu nombre venimos contra este ejército, oh Jehová. Tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. Es una oración humillada. Es una oración desde abajo. Es una oración desde que alguien que se construye sabiendo que Dios es sobre todo. Él no se valió del ejército que tenía. Él se valió de la fuerza del Señor y entendió que él dependía de Dios. No es con ejército, no es con fuerza, es con su espíritu. Es con su espíritu en este tiempo. El Señor no va a permitir que nos queramos valer de otra cosa que no sea de su espíritu. Por lo tanto, en este tiempo vamos a tener que preguntar mucho al Espíritu de Dios: ¿qué quieres? ¿Qué quieres que haga? Señor, ¿qué tenemos que hacer con esto? Porque eso nos va a permitir accesar. Pedís, decía, y no. ¿Por qué? Pedís mal. Pedís para vuestro deleite. Es la posición del pedir. Y el objetivo del pedir. La humillación, hermanos. Entender la humillación. Jesús hablaba acerca de esto. Él le enseñó a orar a sus discípulos, ¿cierto? Y en Lucas 11:9 me llama mucho la atención lo que él empieza ahí a inyectar en la iglesia, en ese procedimiento del Señor de cercarla, de construirla, ¿cierto? De poner puertas en la iglesia. Poner puertas en medio de sus discípulos. Les está enseñando a orar, ¿cierto? Lucas 11:9, ¿qué dice? ¿Alguien lo puede buscar? Amén. Y yo os digo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Lo que sigue, por favor. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Y luego dice: ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? ¿Sí? Estaba Jesús echando... Eso, sí. Te das cuenta de la forma. Y uno empieza a darse cuenta que el Señor tiene y viene a establecer esa puerta en medio de su casa, ¿cierto? Y dice: aquel que pide va a recibir, el que busca va a hallar, y al que le llama se le abrirá. Y ocupa un ejemplo, y ese ejemplo es súper loco. Un tipo que a medianoche llega un amigo a su casa y no tenía nada que darle. ¿Le ha pasado eso alguna vez? ¿Le ha pasado? ¿Le ha pasado que llega visita inesperada y tú vas a abrir el refrigerador? Uy, el refrigerador está así. Y uno inmediatamente dice: ¿pero qué hacemos aquí?
Y por ahí, de ahí salen todos esos dichos, ¿cierto? Échale más agua a la tetera, ¿cierto? O otros dichos como, qué sé yo, pónganle agüita, más agüita a la sopa, ¿cierto? Pero aquí este tipo no tenía ni tetera ni sopa, no tenía nada. Va donde el vecino. Y el vecino estaba durmiendo con los cabros chicos. ¿A usted le ha tocado molestar a alguien a medianoche? ¿Le ha tocado? ¿Cómo le ha ido? Me ha ido bien. Me da plancha. Lo primero, molestar a alguien a medianoche da plancha. Yo le voy a contar una plancha que me pasó. Tiempo atrás, producto del invierno, nosotros entramos en el pasaje y hay un candado. Entonces, el candado, la llave de nuestro candado, empezó con el asunto de la lluvia, empezó a guatear, se empezó a gripar. Entonces no abría, y un día el toque de queda, y yo llego a 5 minutos, 10 minutos antes del toque de queda, y lo primero que hago, y no abre. Entonces fui a la casa de la vecina. Entonces golpeé, vecina, por favor. ¿Sabe qué? Por el toque usted me podría prestar su llave, que la mía no abre. Y la vecina, muy bien. Abrí. Y no abría otra vez, no abría. Dios mío, santo del cielo. Dos para las 10, en ese tiempo para las 10. Tercer vecino. Vecino, es que sabe que entre ella no me abre. ¿Me presta su llave? Me pasó la llave. ¡No abría! Santo el Señor. ¿Sabe qué tuve que hacer? Pesqué, me metí adentro. Híjole, que yo me fui a la segunda casa. Otra vez, terrible de importunador con el vecino al lado. Vecino, ¿me presta una sierra? Pesco la sierra y empiezo a meterle al candado. Me había conseguido 3 llaves. Entonces dije yo, el candado está malo. Listo, perfecto. Qué sé yo. Corté el asunto, abrí, entré, todo bien. Al otro día llego a las 7 de la tarde y estaba el vecino del frente de la tercera casa soldando el candado y disparando. ¿Quién habrá hecho tira esta cuestión? ¿Qué es la cuestión? Y empezó a... Entonces yo me fui para allá y le dije, ¿sabe qué? Lo que pasa es que... le conté la historia. Ok, pasó. Producto de esto, mi llave quedó mala. Vino un día, yo venía llegando tarde otra vez. Llego y se me ocurre golpearle al vecino que estaba... Era el único que me quedaba y el único que según yo tenía llave buena. Golpeo y el tipo me sale por la ventana y me dice, ¿qué quieres? Entonces yo dije, ¡ah! Vecino, le digo, venía a pedirle por favor si me presta su llave porque mi llave está mala y usted sabe, pero ¿cómo la cuestión? Y me empezó a reitar. Y yo ahí escuchando al tipo y digo, ¿qué onda? Finalmente le pedí todas las disculpas del caso, pero me llevé un momento tan desagradable por causa de importunar. ¿Cuántas veces hemos importunado? ¿Sabes qué? El sentido de esta palabra es importunar, ser pesado, golpear. Finalmente tuvieron que abrirle. Él estaba con sus chicos y dice, oye, estoy con mis cabros chicos durmiendo, dice la escritura. Y él, vino un invitado, ¿cómo lo hago? Ayúdame, por favor. Finalmente la persona tuvo que pararse de su comodidad. Y este es el punto. Cuando nosotros importunamos, vamos a hacer salir de la comodidad las cosas. Porque cuando nosotros entramos en la voluntad de Dios, hermanos, nosotros en Cristo Jesús, por medio del dabar que Él puso en nuestra boca, tenemos el poder en Cristo Jesús de mover las cosas. Amén. De sacarlas de la comodidad, de moverlas para el propósito eterno de Dios. Por lo tanto, Asa encontró en este elemento, en esa puerta, encontró el sentido de la oración, encontró la posición de la oración, encontró la intensidad del clamor en medio de la circunstancia que estaba viviendo. Por lo tanto,
la puerta, hermanos, en este tiempo, el Señor nos está llevando a poder entenderla. Y nosotros venimos hablando de esto, se viene hablando, ¿cierto?, de el asunto del velar. ¿Y cuánto nos ha costado? Algunos ya tiraron la esponja, ¿cierto? Otros siguen frente, digamos, a su tiempo, 5:45 de la mañana, 6 de la mañana, por ahí otro hermano a las 4 de la mañana, ¿cierto? Porque el Señor nos está llevando un tiempo que es distinto. Y mire lo interesante, ¿qué padre de vosotros si su hijo pide pan le dará una piedra? Y si le pide pescado o en lugar de pescado le dará una serpiente. Hermanos, en este tiempo el Señor nos está llevando a transformar las cosas por medio de la oración. Porque el Padre va a quitar toda figura que esté operando y que quiera obstruir la mirada de la iglesia y está transformando las cosas malas en buenas. Por lo tanto, tenemos que estar atentos a eso. Y Asa entonces entendió este fundamento, este principio fundamental, este diseño y lo manifiesta. Primero, el muro, la unidad, buscar la unidad, construir la unidad desde Edén. Luego, establecer el rostro de Cristo. Luego, establecer las puertas. Finalmente, poner barras. Esta palabra es súper interesante porque la barra viene de una raíz, hermanos, que es beriac. Yo decía, Señor, ¿qué sentido tiene la barra? Y está relacionado con un cerrojo, con una cerradura o con pernos. Inmediatamente en lo natural, ¿cierto? Esto nos da la impresión de un instrumento, un elemento que nos sirve para asegurar un acceso, ¿cierto? Uno dice, oh, hay una chapa. Eso debe ser un cerrojo, una chapa. Entonces, pero esta palabra, hermano, deriva de una base que es varillá, que incluye las palabras huir, fugitivo, serpiente tortuosa. Incluye la palabra huir, incluye serpiente tortuosa. Y esta palabra, esta base, aparece, vamos a leer dos textos que me llaman mucho la atención, porque ocupa esta base. El primero es Isaías 27:1, si alguien lo puede leer. Isaías 27:1. Y el otro pasaje es Job 26:13. Si alguien lo puede buscar por favor. Isaías 27:1. Amén. En aquel día Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte al Leviatán, serpiente veloz, y al Leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. Curioso, ¿eh? Vamos al otro texto. Su espíritu adornó los cielos, su mano creó la serpiente tortuosa. ¿Qué es este cerrojo? Lo que primero el Señor nos pone son puertas, que está relacionado con la intercesión, ¿cierto? Las puertas están relacionadas con el aprender y entender la intercesión y el clamor. Pero los cerrojos, hermano, está relacionado con poner freno al enemigo, con poner freno, con poner límite a la serpiente. Porque estas puertas iban a ir en el muro. Cuando Adán en el Edén no cercó, no puso freno, ni puso puertas, la que ingresó fue la serpiente y engañó a Eva. Por lo tanto, el diseño que está visualizando Asa es entender los diseños de Dios para poner freno al enemigo. El apóstol Pablo decía,
yo conozco todas las maquinaciones de Satanás. Por lo tanto, él podía poner cerrojo en la puerta de la iglesia y darse cuenta cuando en una congregación como en Corinto, por ejemplo, estaba operando la serpiente. Él tiene la autoridad apostólica de hacerlo. Y no solo eso, sino que cuando él naufraga, ¿cierto? Termina cayendo en un lugar, en una isla, ¿cierto? ¿Qué pasó en esa isla? Naufragaron todos, se perdió solamente la nave, la gente quedó viva y hicieron un fuego para calentarse. Y la escritura dice que lo mordió una serpiente. Y en ese momento la gente estaba contando ya, así como cuenta aquí el pastor Duffy. 5, 4, 3. Porque se iba a morir. Y empezaron a darse cuenta que no se murió. Porque Pablo tenía autoridad sobre ese género. La misma autoridad apostólica que Adán tenía para con las bestias, las aves del cielo, las bestias del campo, los peces del mar, y dice, y sobre todo animal que se arrastra. Entonces estamos hablando aquí de la autoridad que Dios le da a la iglesia para poner freno a Satanás, para poner freno a la maquinación. ¿Por qué, hermanos lindos? Porque cuando estamos hablando de Asa, Asa viene saliendo de una influencia. ¿Y cuál es la influencia? La influencia matriarcal. ¿Y qué contiene la influencia matriarcal? La manifestación de la serpiente. Es por eso que aquí, al llevarte al huerto, se te empiezan a dar diseños que pongan cerco, ¿cierto? Que pongan la altura para crear el rostro o el carácter de Cristo. Luego se puedan poner las puertas, que son los accesos espirituales que están ligados con nuestra búsqueda de Dios, que te abre la oración y la intercesión desde una posición de humillación. Estelita estaba leyendo un pasaje que lo encontré muy lindo, porque el Señor dice que ahí hablaba de las personas que se humillan, ¿cierto? De la gente, que el Señor, al que se humilla, al quebrantado de espíritu, le abre la puerta. Entonces, diseños del Señor. Y luego de esto, ponerse rojos para que la casa esté construida según el diseño de Edén. Hoy nosotros, hermanos, hacemos y tomamos decisiones en función de nosotros. Siempre. Pero ¿cuándo hemos tomado una decisión en función del reino? Y es porque nuestras vidas no han salido de esa influencia. Porque lo primero que hace la iglesia en este proceso, cuando Pedro empieza a soltar la primera palabra apostólica, ¿cierto? Y le dice a la gente, ustedes crucificaron a Cristo. ¿Qué termina haciendo la gente? Lo primero que dice es, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Porque ellos estaban esperando la palabra para tomar la decisión en función del reino, ya no en función de ellos. Si miramos el caso de Pablo, es exactamente lo mismo. Perseguía a la iglesia. Finalmente, cae bajo el poder del Señor, se manifiesta Cristo sobre su vida. ¿Y qué pasó? ¿Qué quieres que haga, Señor? Entonces, lo que está tramando acá, hermanos, es establecer estos diseños sobre la casa. Vamos, por favor, a Hechos 2:42. Poner cerco al enemigo. Poner cerrojo al enemigo para que no pueda entrar. Segunda Corintios 2:11, antes que eso. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Vamos a visualizar cómo la iglesia del Señor, o los que creían, eran puestos en esta ciudad. Amén. Hablamos entonces de
Hechos 2:42. Dice: amén. Leamos del 2:41. Así que los que recibieron su palabra eran bautizados. Y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Y estas 3.000 personas, que en la primera gran cosecha perseveraban o perseguían, buscaban, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Tenemos exactamente los 4 elementos que aparece edificando Asa. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. La doctrina de los apóstoles, lo que hacen nosotros es construir el carácter, ¿cierto? La torre. La doctrina de los apóstoles es la forma de vida, no el concepto. Es la forma de vida que Cristo les impartió a ellos para que ellos lo impartieran a los que iban a creer. Y esa impartición de fe, esa impartición de gloria, hizo que los discípulos, a través del procedimiento del Señor, generaran el carácter de Cristo. Por eso se les llamaba pequeños Cristos. Primeramente se les llamó los del camino, pero finalmente los cristianos, ¿cierto? Porque tenían el carácter. Hay algo, esos tipos se parecen, tienen el carácter. En ellos fue edificada la torre, ¿cierto? Luego, en la comunión, unos con otros. Y aquí estaba hablando del muro. El muro de la unidad, de la comunión, de la común unión que es en Cristo. Una unidad, una fe, un bautismo. En el partimiento del pan y en las oraciones. La pregunta aquí, la oración tiene que ver con la puerta. Fueron edificados. Se les puso la puerta. Y el cerrojo en el partimiento del pan. ¿Por qué? ¿Por qué el cerrojo en el partimiento del pan? Porque cuando Cristo está partido, la Escritura dice: nadie me quita la vida. Yo voluntariamente la entrego. Y cuando estuvo con ellos el último día, ¿qué es lo que hizo? Partió el pan, se partió porque él iba a la cruz. Cuando una persona, hermano, está muerta, entrega la vida voluntariamente, empieza a poner cerrojo, porque Satanás no lo puede tocar. No lo puede tocar. No tocó a Jesús. No pudo tocar. La muerte no pudo tocar a Jesús, hermano. No pudo tocarlo. Cuando nosotros entramos en este diseño de gloria y la iglesia empieza a andar en este diseño, la casa del Señor, la ciudad, la Jerusalén espiritual que desciende del cielo, se empieza a establecer en medio de nosotros. Hermanos, estamos llamados en este tiempo a salir de una estación para llegar a la otra. En esta estación no nos va a servir nuestra propia voluntad, porque el Señor va a querer imprimir su voluntad. El Señor en eso nos ayude. Creo que ahí estamos casi terminando. Vamos a orar al Señor. Vamos a orar al Señor para que el Señor alumbre los ojos de nuestro entendimiento. Construya la torre en nosotros. Alumbre los ojos del entendimiento para que podamos vislumbrar las cosas que vamos viviendo y que nos suceden. Podamos vislumbrarlas a la sombra de Cristo, con la mirada de Cristo.
y en esa mirada podamos avanzar en la manifestación del reino.